Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más al canal Conectados con Cristo. Continuamos con la pregunta número 14 del Catecismo de Heidelberg y veamos la enseñanza que hoy nos trae. Dice de la siguiente manera: ¿se hallará en alguna parte una mera criatura capaz de satisfacer por nosotros? Respuesta: no. Primero, porque Dios no quiere castigar en otra criatura la culpa de la cual el hombre es responsable. Cuando dice criatura se refiere a un ser, ya sea un ángel, ya sea un ser humano o algún otro ser vivo, algún animal. Entonces dice dice la respuesta del catecismo que Dios no quiere castigar en otra criatura. ¿Por qué? Porque el ser humano es el culpable y el ser humano tiene que pagar. La raza humana tiene que pagar por ese pecado que se cometió y por el que seguimos cometiendo. Número 2, porque una mera criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios. Una criatura no puede soportar la ira eterna de Dios y lo vamos a ver en las citas bíblicas que lo respaldan. Otra vez la vuelvo a leer. Porque una mera criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y liberar a otros de ella y traer libertad a otros de la ira de Dios. Veamos lo que nos dice Éxodo 18, versículo 4, que se refiere al primer punto que estamos viendo. 18:4 dice, lo voy a leer desde el versículo 1 para entender el contexto. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que había hecho con Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. ¿Por qué Moisés es librado de la espada de Faraón? Esto fue antes de que Moisés sacara a Israel de Egipto. Moisés fue criado en Egipto por la hija de Faraón y él creció como príncipe ahí, pero él veía a todos sus hermanos y a toda la raza de Israel como eran oprimidos por Faraón, y cuando vio a un soldado egipcio maltratar a un israelita, Moisés se enoja y Moisés mata a ese egipcio y lo entierra. Pensó Moisés que nadie se daría cuenta, pero después Moisés ve pelear a dos israelitas y los quiere separar, y estos israelitas le dicen a Moisés que si quería matarlos como había hecho con el egipcio. Entonces Moisés se da cuenta que ya lo sabían todos los israelitas y aún yo creo los egipcios, y entonces Faraón busca la vida de Moisés. Pero Dios libra a Moisés y permite su huida a Madián, donde conoció a Jetro, huye hacia allá, y por eso Moisés le pone a uno de sus hijos Eliezer. La palabra Eliezer o el nombre Eliezer significa Elí, Dios, Ezer, ayuda. Por eso también se dice Eben Ezer, roca de ayuda. Eben, roca, y Ezer, ayuda. Y Eliezer es Dios ayuda, y por eso Moisés le pone a su hijo ese nombre para recordar que Dios lo ayudó en ese tiempo que Faraón buscaba su muerte. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, Moisés fue responsable de la muerte del egipcio. Moisés tenía que pagar por la muerte del egipcio. Pero si Faraón matara a Moisés, al morir Moisés, Moisés no iba a cubrir su pecado, ni iba a recibir el perdón de Dios. Entonces Dios libra a Moisés de la espada de Egipto. ¿Para qué? Para que Moisés después regresase al pueblo de Israel, a Egipto, y lo rescatara, pero no por su fuerza, ni por su sabiduría, ni por su conocimiento, sino por el brazo de Dios.
Entonces la muerte de Moisés no podía salvar ni librar a nadie. Él no podía cumplir o recibir ese castigo para salvar a todos. Entonces Dios no permite que él muera. Y ahora leemos Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esta es la escena cuando Adán y Eva comen del árbol prohibido, comen de ese árbol. Entonces Dios trae una maldición sobre Adán, y ahora por esa desobediencia todos los seres humanos tenemos que trabajar, y al trabajar pues causa cansancio, causa dolor, hay heridas, hay accidentes, y ese es el sacrificio por el cual tenemos alimento en la casa. Todos nos cansamos, sea en oficina, sea en el campo, sea en la construcción, en donde quiera. Tú tienes un desgaste físico, desgaste mental, estrés, y hay un cansancio, hay una fatiga. Entonces esa es la culpa. Y Dios trajo ese castigo sobre la humanidad. Pero eso no nos libra del castigo eterno. Eso solamente empeora más nuestro castigo eterno. ¿Para qué? Para que busquemos a un libertador, alguien que sí sea capaz de librarnos de todo esto. Número 2. Veamos Nahum, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué es lo que nos dice el profeta Nahum? ¿Qué es lo que nos enseña este hombre, este profeta? Y dice de la siguiente manera: ¿quién permanecerá delante de su ira? Pregunta número 2. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? La respuesta que corresponde a esta cita dice: porque una mera criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado. Y Nahum está diciendo, ¿quién se puede quedar de pie? ¿Quién va a soportar el enojo de Dios? ¿Quién? No hay nadie en la tierra que pueda soportar el enojo y la ira de Dios. A veces ni siquiera soportamos el castigo que nos pone la autoridad o alguien cuando cometemos un delito, un pecado. Por eso a veces nos portamos bien para que no nos castiguen. Ahora la ira de Dios es todavía mucho más fuerte. Sodoma y Gomorra probaron la ira de Dios, el castigo de Dios, y desaparecieron esas dos ciudades. Sigue diciendo el versículo: su ira se derrama como fuego y por él se hienden las piedras. La ira de Dios es tan grande como ese fuego que consumió a Sodoma y Gomorra. Y por eso Nahum hace esta pregunta: ¿quién permanecerá delante de su ira? Nadie. Si es un fuego que se derrama, el fuego hasta las piedras las derrite, hasta el fierro lo hace cambiar de forma, y no hay nada que tolere el fuego, y menos cuando viene de Dios. Ahora vamos a leer Salmo 130, versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios mira los pecados del ser humano y los observa directamente, su enojo, su ira ¿y quién se va a mantener? ¿Quién podrá mantenerse delante de Dios? Recordemos cuando Caín mata a Abel, dice la palabra de Dios que Caín salió de la presencia de Dios, no podía mantenerse delante de Dios. Cuando Pedro ve que Jesús hace un milagro y les da una pesca, Pedro dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Isaías, cuando ve la visión de los ángeles ahí en el cielo, esa escena hermosa, dice Isaías que él iba a morir porque habitaba entre pueblo de labios inmundos. Y así muchos hombres, personajes de la historia, pensaron de igual forma cuando un ángel les hablaba.
¿Por qué? Porque nuestra misma naturaleza humana pecaminosa nos hace estar incómodos en la presencia de un Dios santo. Y bueno, y dirás, entonces, ¿qué mediador o redentor vamos a buscar? Eso lo veremos en la pregunta número 15. Dios te bendiga y espero te haya gustado esta información y quizá todavía no entiendas, pero la siguiente pregunta nos aclara esta. Te invito a que vayas al principio de los videos, busques ahí el primer video de la explicación del Catecismo de Heidelberg y vayas siguiendo lo que son las preguntas en esta secuencia para que puedas entender y comprender. Y no te pierdas ninguna de las preguntas del Catecismo de Heidelberg. Dios te bendiga y nos vemos para la siguiente.